palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Creo que no me... Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Desbocados, el Desbocados número 42. En este martes, que no es martes, este programa va a salir emitido mañana martes 14, pero no queríamos dejar de entrevistar a nuestra invitada de hoy, que, bueno, siempre anda armando unas movidas tremendas y sabemos que ya se viene una movida espectacular acá nomás en Chivilcoy. Hoy es 13 de octubre y pasa por acá nada más y nada menos que Samantha San Romé, que nació en Chivilcoy en 1989, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA y estudió guión de cine y TV. Es docente y coordina talleres de poesía, es co-creadora del Festival del Libro de Chivilcoy, el famoso Flitch, y de varios ciclos de arte. Se especializó en gestión cultural en Flaxo y nuevas tecnologías. Formó parte del colectivo de poetas por el derecho al aborto legal y seguro en su país y del poemario Martes Verde en 2018. Además, ideó varias intervenciones poéticas como La poesía al poder y encuentros públicos sobre escritura y mujeres poetas a lo largo de la historia. Su obra es principalmente poética y le interesa el diálogo de sus textos con los diferentes lenguajes, disciplinas artísticas, lo popular, político, cultural y sobre todo lo personal e íntimo. En ese sentido, trabaja sobre su propia autoficción. Su libro, El cielo de los exnovios, puede escucharse en las plataformas musicales. Publicó Permanente por Árbol Gordo en 2016, Ojalá el tiempo no fuera una prisión por El ojo de mármol en 2017, Todo lo que nos pasa por Hojas del Sur en 2017, El cielo de los exnovios por Hojas del Sur en 2020, Kintsugi, Autogestivo en 2021 y Un lugar en el mundo por Sudestada en 2023. Hola Sami, ¿cómo estás? Hola Juli, muy bien. Ustedes, gracias nuevamente por el espacio. Un gusto siempre, porque nos encanta que pasen por acá escritores, poetas, pero también gestores culturales, ¿no? Y sabemos que vos desde Chivilcoy venís armando unas movidas tremendas de las que vamos a hablar, pero primero y antes que nada, debemos decir que ya pasaste por acá. ¿Cuánto hace? Sí. ¿2 años? ¿O el año pasado? Y el año pasado El año también. pasado. Bueno, sí. Cada vez que haces algo estamos ahí como a la expectativa. Bueno, antes que nada, contémosles a los oyentes, porque el público se renueva, dijo Mirta, ¿cómo llegás hasta acá? ¿De dónde viene la escritura, este interés por la gestión cultural, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Creo que las dos, tanto la tarea de gestión cultural como la de la escritura están relacionadas en esto que personalmente me motiva y creo que a muchos colegas también, que tiene que ver con buscar en lo colectivo significados, con hacer cosas en las que pasan cosas y de alguna manera salís transformada, y esas cosas pensarlas en hacerlas con otros. Con otras, tanto la escritura, que si bien a veces la asociamos a algo tan solitario que uno hace en un cuaderno o ahora en su celular, claro. Pero para mí siempre tuvo una conexión con la parte de la comunicación. Bueno, mi carrera también es comunicación social, así que yo creo que ahí entre la profesión, que es la comunicación, la escritura, que para mí nunca fue un acto así solitario, y también la gestión cultural, que es buscar hacer con un otro o para otros y para otras también, ¿no? Uh-huh. Hago el corte, ¿no? Porque estaba pensando recién, bueno, vos decís, la escritura es una separación, a veces se asocia con lo solitario y no lo es. Pareciera como que si estuvieras diciendo, la escritura es comunitaria. ¿Cómo sería eso? Digo, alguien que hoy está escribiendo en su casa dice de repente, ¿cómo es esto? ¿Qué de comunitario tiene esto que me pasa a mí y que me siento a escribir?
En particular, yo creo que en principio es una forma de expresión y de comunicación, y que nunca nadie se comunica solo, ¿no? Como si nos comunicamos o nos expresamos es porque entendemos que hay un otro u otra que va a recibir ese mensaje, ya sea desde la necesidad que tiene el ser humano de escribir una carta, ni siquiera estoy hablando de algo a publicar, ¿no? Pero siempre es para alguien que la recibe, la vaya a leer o no, ¿no? Que vaya a llegar o no ese mensaje. Y después también tiene, en lo personal, para mí tiene que ver con que todo ese material o esa materia prima de la escritura tampoco son ideas de una sola, ¿no? Como hay veces, por lo menos en los lugares en los que yo me inspiro, o de las personas que a mí me inspiran, no son cosas que se me ocurren, ¿no? Quizás yo escuché a una amiga una anécdota, algún mensaje, y desde ese lugar ocurre el texto, ¿no? Desde algo que me dijeron, desde algo que me pareció poético, y que esa imagen no era yo, sino algo que estaba viendo que tenía otros protagonistas, ¿no? Siempre lo que escribimos estamos un poco a la casa, ¿no? Que eso, yo creo que los que nos rodean no son conscientes hasta que de repente ven algo escrito que les resuena como, che, pero esto lo vivimos, no era así, ¿no? Claro, estamos a disposición. Vos sabés que yo a mis alumnos en la escuela, también representando un poco esto, siempre les cuento una anécdota. Hace un tiempito yo vivía a la vuelta de la casa de mi papá. Y mi papá sale a pasear al perro. Entonces, claro, yo escuchaba el silbido de mi papá y yo sabía que era él el que andaba ahí por el barrio, porque reconozco su silbido. Y yo ya pensaba, bueno, si algún día mi papá no está, o se muda, no vamos a pensar en la tragedia, pero yo me mudo o él se muda, bueno, algo de lo que va a faltar es ese silbido, y eso es estar un poco, ese tipo de imágenes es un poco estar a la casa, ¿no? Porque a mí me parecía súper poético darme cuenta que estaba ese otro ahí porque escuchaba el silbido. No quiere decir que solo lo escuche uno, todos lo escuchamos, pero el prestar atención a eso que pasa, a esos gestos, a esas imágenes, anécdotas, estar a disposición de que haya algo poético en cada cosa. Claro. Ahí hay escritura. Después uno se puede sentar a escribir o no, o puede mostrar lo que escribe o no tampoco. ¿No? Puede escribirlo para guardarlo, pero creo que viene de ahí, de esto de... Vos decís, pareciera como que estamos dispuestos a lo poético, ¿no? ¿Y cómo distingue alguien lo poético? ¿Qué sería lo poético? ¿Cómo distinguís vos? Recién mencionabas el ejemplo del silbido de tu papá, y sí, los silbidos son muy particulares, ¿no? Es casi como la voz. Y estaba pensando, bueno, pero ¿cómo haces? Porque en definitiva, digo, pasa la vida, ¿no? En el medio. ¿Cómo se hace para estar dispuestos a lo poético? Y en el texto literalmente creo que tiene que ver con algo que toque alguna emoción, pero también algo relacionado con la forma. Y ahí capaz entramos en la parte así más laboriosa, ¿no? Con quizás todos hablamos de lo mismo, y lo decimos de formas distintas. Entonces vos de repente encontrás muchos libros que hablen, por ejemplo, de la maternidad, o de varias escenas comunes de la maternidad, y es la forma, ¿no?, en la que encontramos de contar algo o de decir algo en la que se revela algún sentido. Decís esto, por eso también nos identificamos y nos parece tan conocido, porque a veces esos sentimientos con los que nos identificamos no son cosas nuevas, son cosas que de repente nosotros sentíamos y las dijo alguien, y las dijo de esa forma. Y por esa forma son bellas, y por esa forma son literatura, digamos. Ayer creo tenía una discusión con alguien que me decía, bueno, no, pero yo cuando leo busco las historias, ¿no? Y yo le decía, bueno, uno cuando lee se entusiasma con la escritura, no con las historias, ¿no? Es como que ya todo en definitiva está escrito en un punto. Claro. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque digo, en definitiva, ¿qué hacemos que seguimos escribiendo? Es que no sé si queremos buscar de algo que no se haya hablado, digamos. Creo que al revés, hay que recuperar, ¿no? Como esas preguntas que siempre nos hacemos, o esas imágenes que son tan comunes para todos, o tan... Diana Velesi creo que decía que lo simple es lo más complejo. Claro que sí.
Escribir complejo es como lo más fácil, ¿no? Bueno, busco la palabra, esa palabra que aprendí, que busqué en el diccionario, la pongo, pero en definitiva capaz no conmueve, ¿no? Y capaz la frase de la manera de decir de alguien que escuché en el barrio, en mi vida cotidiana, es mucho más conmovedora que esa palabra como más rebuscada, academicista, ¿no? En un punto. Sí. Tu escritura tiende, digamos, a esa coloquialidad. ¿Es algo que buscas a propósito o te sale así? Me sale así. Creo que me sale así. Sí, hay como un trabajo también sobre no caer en una bajada de línea de cosas, como tratar de dejar pasar un tiempo. Justo así que también cito conversaciones que yo tenía, vos tuviste con tu amiga sobre la escritura y esto de las historias, y hace poquito yo hablaba también con una amiga. Algo que aprendí en mi relación con la escritura, que tenía que ver con, por ejemplo, quiero hablar de la religión en mis textos y ser muy cuidadosa con no hacer bajadas de línea, ¿viste? Porque hay veces que ni las historias ni las imágenes necesitan que las expliques o que digas, yo pienso esto, yo tengo tal identidad, ¿no? Y hay veces que eso, que sí busco como ser cuidadosa en no dejar ahí como maneras de pensar, que sea más de mostrar, ¿no? Mostrar imágenes, anécdotas, situaciones, y sí, siempre desde lo simple, pero porque me sale de esa manera. Para haber llegado a esa coloquialidad, digamos, hay todo un trabajo sobre el oficio de la escritura. No es tan sencillo, porque en general venimos escolarizados, nos vienen señalando textos como si esto es literatura, esto no es literatura, ¿no? Como definiciones, qué sé yo, cosas raras que pasan a veces en el mundo de la escolarización de la literatura. Pero digo, hay un trabajo sobre el oficio y seguramente leíste como mucho para eso. ¿Cuáles son los escritores que vos leíste que dijiste, esto va por otro lado? Lo que son las preguntas difíciles, las de elegir, porque hay todo un lo que montón, sea, elegí una película, elegí un libro, sí. Es tanto, porque yo pienso en la primera literatura, sobre todo de mujeres, que me llegó bastante tarde, porque claro, yo en la escuela leía obligada, digamos, eran los libros que tenía que leer y pocas veces salía a buscar otros. Entonces pero sí escribía mucho diario íntimo, escuchaba canciones desde ese lugar, pero la literatura sí era la literatura obligada, ¿no? La que yo tenía en el colegio, pero cuando me fui a estudiar, que ahí descubrí a Clarice Lispector, la amo. Y Alejandra Pizarnik, y me compraba sus libros en ediciones baratas, porque agarraba de la plata que me daban para comer cuando me iba a estudiar, y no te alcanzaba para comprarte un libro original, entonces compraba esos libros usados en la Avenida Corrientes. Y yo creo que ahí con Pizarnik y Lispector, Gioconda Belli también, Virginia Woolf, y apareció ahí una literatura de mujeres que de alguna manera sentía que me hablaban, que pasaba esto que te decía antes, ¿no? Que esto que yo siento lo dice ella, pero claro, mirá lo hermoso que lo dice de una manera que me hace pensar que ese sentimiento es nuevo, que no es el que yo tenía, ¿no? Y ahí empieza, pero también hay algo que pasaba en paralelo, que son todos esos textos que recibía en la universidad, cuando leía Foucault, Walter Benjamin, que son los teóricos de mi carrera, que también había algo ahí del ensayo, de pensar el mundo, que me llegaba, y que incluso cuando leí Freud y Lacan, y que encontraba algo en esos textos, o en la semiótica, claro, que eran súper poéticos. Sobre todo ahí, ¿no? En la semiótica, en la semiología, el tema de los signos. Ahora, Sami, lo cierto es que bueno, seguramente llegaste a la carrera desde el lado del interés por la escritura, por informar, ¿no? Y hay una práctica que tiene la carrera de comunicación que no tenía en ese entonces, calculo por el año de tu nacimiento, es más o menos cercano al mío. Nosotros en letras no teníamos ejercitación de la escritura ficcional ni nada de eso. ¿Ustedes en comunicación tenían algo de eso o nada?
Sí, teníamos, pero una materia perdida, era taller de expresión, creo que se llamaba, taller de expresión 1, después tenías 2 y 3 y vas pasando uno era de escritura, el 2 era más audiovisual, no sé cómo estará el plan de estudios. Ojalá hayan cambiado, ¿no? Porque en definitiva son como carreras que reciben muchos estudiantes que no son solo lectores o son solamente personas que buscan como una cajita de herramientas para después trabajar, sino que también a veces lo que sucede es que creo que se cortó, no sé qué pasó. Estamos. Digo como que uno va a buscar también un poco la escritura en esas carreras. Ojalá hayan cambiado. En tu formación académica, estoy pensando, ¿eso te enriqueció en la escritura o al revés? ¿Te generó como una impresión tipo, bueno, eso lo escriben ellos, yo no voy a poder nunca? No, me enriqueció, pero no desde el lugar de yo quiero escribir de esta manera o desde un lugar así aspiracional. Me enriqueció de la misma manera que te puede enriquecer una charla. Claro. Es todo un descubrimiento. Yo creo que todo lo que uno llega a conocer fácilmente te invita a que hagas algo con eso. Sí. Ya sea contárselo a otra persona o a escribir. Algunos harán una peli, ¿no? Otro tiene la herramienta de que te sale en forma de poesía y a veces no. Pero sí, es la experiencia, creo que se escribe desde la experiencia. Así no se trate de vos, lo que estás escribiendo, está relacionado, creo, con eso. Y sin duda ese trayecto de formación profesional, que no es solamente los libros que lees, los amigos que te haces, la gente que conoces, el mundo que se te abre. Ahora, bueno, estudiar en una universidad pública, todo lo que es estar ahí. Conocer gente como que está interesada en lo mismo, ¿no? De distintos lugares, con distintos... Los paros en esos contextos, dar clases, son todas cosas nuevas para uno. Yo que venía de una ciudad chica, de repente había profes que nos daban clases en la calle porque estaban de paro. Bueno, todo eso para mí forma parte de esa identidad desde la cual escribo. Sami, el primer libro que publicaste es Permanente en 2016 y el último, Un lugar en el mundo, por su destada en 2023. ¿Qué cosas reconoces como continuidades y qué cosas no? Como continuidades, el hablar de amor, digamos, hablar de amor en sentido amplio, las relaciones con las personas que queremos, ¿no? No desde el discurso romántico del amor, sino hay algo ahí con la familia, las amistades, ¿no? Lo cotidiano, la amistad, quizás los temas, que creo que son los temas de los que voy a querer hablar siempre, la vida, la muerte también, los miedos. Y después las rupturas o cosas que... Bueno, yo siempre digo que creo que tuve la suerte, pero también la contra de que publiqué demasiado pronto y joven. Y yo leo ese libro y digo, ay, ¿por qué publiqué esos cuentos? Tendría mucho para trabajar. O ahora no los hubiese publicado así, pero a la vez soy muy agradecida porque gracias a esos primeros cuentos que publicó esa joven, bueno, también después pude publicar lo que demás, siguió, ¿no? claro. Así que lo digo desde el agradecimiento, pero sí hay una cuestión con esto por ahí de ser más consciente de que hay algunas cosas que no escribir, ¿no? Que no escribir, cómo editar algún texto, cómo hacer una corrección. Claro, porque cuando hablamos de cómo llega un texto a un libro, ¿no? Hay un laburo tremendo. Uno dice, ay, sí, tengo esto, y después hay que generar el libro de cuentos, que es una gran historia en definitiva, ¿no? Con esas sucesiones de relatos, o un poemario que es un gran poema, y nada, ¿qué lo hiciste sola el primero? Dijiste, bueno, sí, va así.
No, hubo edición, pero bueno, sí, pasa, creo que, no me acuerdo ahora quién fue el autor, creo que Galeano había dicho como que, no que se arrepentía, pero que no le gustaban cosas de cómo estaba escrito de Las venas abiertas de América Claro. Latina, y a todos nos parece un libro de referencia, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que tiene lógica que uno vaya... está mi hija. No pasa nada. Sí, Le la mandamos un entrevista. beso a tu hija, porque ella también quiere aparecer, me parece. Es chiquitita, le decimos a los oyentes. Me pide yogur. Está bien. Estamos las dos solas. Ahora te llevo, ¿me esperás? Samantha, Pero decíamos, bueno, creo que hablábamos, nos gusta a todos, ¿no? hablábamos Que- de la primera edición, ¿no? De la edición de la primera edición y de la última, que fue en 2023. Y vos decías, bueno, la continuidad serían como los tópicos, el amor, la muerte, la vida. Y las cosas que vos decías, bueno, no, veo el primero y digo, ay Dios. ¿A qué te referís con ay Dios? ¿Lo formal nada más o qué? No, sí, puede ser que tenga que ver con esto del oficio, ¿no? De la práctica, de cierta madurez, quizás, no solo en lo personal, sino en la escritura también. Como capaz esto de aprender un poco a dejar pasar algunas emociones para luego volver a ellas. O de la propia identidad, ¿viste? Por ahí siento que en ese momento leía a tal autora y entonces quedaba muy pegada a su forma de escribir. Claro. O esto que te decía, que de repente estaba enojada con la iglesia y quería demostrar en los textos que Claro. se enojo y como esa cuestión, pero muy relacionada también a la juventud y a esas ideas que yo tenía tan a flor de piel y que quizás las sigo teniendo, pero para escribir de eso ahora puedo distanciarme y pensar en la literatura, en la escritura, no tanto en mi vida, aunque creo que en algunos textos lo iba logrando. Estaba muy ligado a lo personal. De repente, si hablaba de mi hermana era mi hermana. No podía tener ni otro nombre, ni otro color de pelo, ¿no? Uh-huh. Y ahora jugás un poco con eso. Y ahora juego un poco con eso. Ahora tu hermana, no sabes si es tu hermana, si es una amiga, ¿no? Como quién es. Sami, en 2023 publicaste el último poemario. ¿En qué proceso de escritura estás ahora? ¿Estás escribiendo? ¿Estás bloqueada? ¿Tenés cosas ahí? ¿Hay un proyecto? No sé. Tengo cosas ahí. Sí estoy un poco alejada de la instantaneidad que proponen las redes, de mostrar todo lo que estoy escribiendo. Silencié un poco como esa cuestión. Escribí mucho sobre mi maternidad, hice ahí como un diario desde que quedé embarazada hasta que mi hija dejó la lactancia. Pero siento esto referido a lo que hablábamos antes, que tengo que dejar de pasar incluso mucho más tiempo para poder recrear ese mundo de la maternidad desde el lugar que lo quiero contar, que en el que estoy ahora, que mi hija es muy chiquita y que todavía me interrumpe, por ejemplo, una entrevista para pedirme yogur, porque estamos todavía muy pegadas como para que yo pueda escribir sobre Ay, ella. sí, no sé cuándo se despega eso, porque pero los sí. míos tienen 17 y 15, no sé cuándo. Capaz 17 años más tarde, No sé, ni idea. cuente, pero sí, hay algo ahí de la maternidad que estoy buscando. No estoy apurada tampoco por publicar o por tener algo en forma de libro, siempre estoy escribiendo. Pensando también la cuestión de lo digital, de la inteligencia artificial, como yendo por esos lugares, pero alejándome un poco como esa propuesta de las redes de tener que estar ahí ofreciendo lo que hacemos constantemente. Y ahí busco hacer otras cosas. Hubo un boom en pandemia que a quienes escribimos poesía nos vino al pelo, porque la poesía es un texto breve, es fácil de compartir en las redes. Podría ser un meme. Podría ser un meme, sí, podría ser un meme de Capusotto.
Claro. Pero digo, como en el fondo también terminó siendo un poco perjudicial en el sentido de la banalización constante, ¿no? Porque hay gente que publica cosas repiolas y hay gente que no. Hay gente que comparte lo que lee y hay gente que solo publica lo que escribe, ¿no? Cuando vos decís, bueno, me corrí de eso, ¿tiene que ver con una demanda capaz también de la manera de escribir? Viste que no es Puede lo ser. mismo. Sí, puede ser, porque está bueno, creo, incorporar la forma en la propia, que en la propia poesía haya huellas, rasgos del momento en el que estamos escribiendo. Siempre lo hubo. Sí. Creo que aparece la forma de chatear en la poesía de ahora, la forma de escribir en redes. No lo digo desde ese lugar, como en contra de eso, pero sí puede ser que se filtren cosas que por ahí sí busco como alejarme, ¿no? En cuestión de la forma, perdón, me voy. Sí, no pasa nada. No, pero relacionado con esto, con que se me quede pegado algo de la brevedad, que no porque tenga que ser breve el texto, sino porque está en redes, y que quizás no es lo mismo la cuestión de escribir de manera analógica, ¿no? Así lo estoy escribiendo en mi teléfono, no es que haga falta un papel y una lapicera, pero volver a conectar con la palabra, con el sentido. Con una emoción más verdadera, ¿no? Por ahí. Sí, y también esto de la demanda que vos mencionás, como la sensación de, bueno, tengo que publicar algo, porque también hay algo del marketing, ¿no? Como esto de, bueno, si escribo poesía en las redes, tengo que mostrar, si mi comunidad me sigue por lo que escribo, entonces todo el tiempo le tengo que ofrecer o un texto nuevo, o una poesía, o salir a explicar por qué no estoy publicando, por qué no estoy escribiendo. Y mi Instagram era mi Instagram y yo quería escribir o subir lo que tenía ganas en ese momento. Y hay algo también de lo que vos ya dejás dicho ahí, que ya está, y bueno, quizás con el tiempo lo ibas a corregir. Claro. Pero ya quedó ahí publicado. Hay también, ¿no?, como una agenda, ¿no? Digo, vos tendrás más lucidez para analizar esto, pero como temas de los que hay que escribir, ¿no? Bueno, hay que escribir ahora sobre tal cosa. Y hace 3 años había que escribir sobre tal otra, ¿no? Tal cual, y la actualidad, porque además eso, ¿no? Por eso también el tema de la digitalidad, la inteligencia artificial, es como que va por ahí, sin embargo todavía mucho no lo tengo definido, pero porque hay algo que se nos traspasa. También sucede algo y de repente hay que escribir como o una nota o tener una opinión, ¿viste? Tener una opinión de todo. Del premio Nobel. O una poesía de todo. Como, claro. Bueno, pasó tal cosa, entonces al otro día te subo la frase o el poema. Ya dejé como de sentirme identificada con esa demanda, o con esa sensación de actualidad, porque es todo lo contrario. Yo necesito tiempo para escribir. Sí, te entiendo, porque yo soy lo más lenta del mundo. Claro. Sami, cuando no sé si alguna vez intentaste, probaste lo que hicieron otros con la inteligencia artificial. ¿Qué opinás acerca de la escritura usando la herramienta de la inteligencia artificial? Estoy refiriéndome a la literatura, no a cualquier otro texto. No, yo creo que no tiene que entrar a esas zonas. Y tengo como dobles sensaciones, porque desde un lugar soy docente y me parece que necesito comprenderla y enseñarla porque es algo que está. No por eso también pienso, porque creo que los docentes también tenemos como esa exigencia de, bueno, usar toda la tecnología como si supiéramos lo que estamos haciendo. Entonces, hay algo ahí también que no nos da la oportunidad de pensar, ni de llegar a capacitarte, ¿no? Pero desde el lugar del arte, me permito como, prefiero que no. No sé si es una herramienta que pueda llegar a ser creativa, como lo puede ser incluso no tener ninguna idea. Me parece que hay algo ahí de que nos estamos acostumbrando a
a no poder tener la hoja en blanco, no siempre necesitamos una ayudita para empezar o para escribir algo, o de última tengo una letra y después le cambio cosas. Sería más cuidadosa con esto de decir que es una herramienta. Ahí yo creo que es más una enemiga de los artistas. De la creatividad, claro, sí. Creatividad. No es creativa. Yo leo mucho, estoy muy byung-chul-hanera, o sea, muy para abajo, muy Uy, negativa. qué difícil. Yo debo confesar que intenté leer a Buñuel, siempre lo digo así porque no me sale, y qué difícil, porque por ahí te menciona Kant y decís, ay, ¿qué decía Kant en esta parte, no? Como él es un gran filósofo que analiza esta lógica tecnológica en la que estamos cada vez más sumergidos, ¿no? Sos fanática de él y ¿qué traes de él a colación? En este momento, hace ya 2 años, creo que estoy como poseída, pero él dice en un momento que la inteligencia artificial no puede ser inteligencia porque no te pone la carne de gallina, creo que dice, ¿no? Le dice así que lo que para nosotros sería la piel de pollo, la carne de gallina, la piel de gallina. Que la inteligencia artificial no puede ser inteligencia por eso, ¿no? Porque no te emociona, no te pone la piel de pollo, porque no tiene lo afectivo. Y el arte es eso, no existe el arte sin lo afectivo, sin ponerte algo. Hoy nos preguntábamos cómo nos damos cuenta que algo es poético. Bueno, porque te pone la piel de gallina, ¿no? Claro. Y es algo que vos por ahí es conocido para vos, pero está dicho de una manera que te emociona, dicho o representado. Una foto te puede poner la piel de gallina y por eso es poético, ¿no? Pero la inteligencia artificial no. Entonces yo creo que ahí hay una respuesta muy simple que tiene que ver con por qué no. La verdad es que no, a mí me parece que en la zona de arte e inteligencia artificial prefiero correrla de ahí. No creo que podamos hacer algo con eso. No creo que ahí pueda ser una herramienta. No, en muchos lugares no es una herramienta, ¿no? Incluso cuando uno busca información, desde dónde está sacando la información, etcétera, etcétera. Coincido un montón con eso. Además del oficio de escribir, tenés el oficio de militar, lo voy a decir así. No solo una militancia partidaria en algún momento, sino una militancia cultural. Ustedes van por el 4º Flitch, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la 4ª edición. 4ª edición, empezaron en 2021, plena pandemia. 2022, primera. 2022. 2024 y esta 2025, la 4ª. Bien, y eso fue creciendo, gigante, inclusive fue Dolina, o sea, una locura. ¿Cómo manejan semejante armado? Digo, porque es un laburazo tremendo y hay que poner el cuerpo, ¿no? Son 3 nada más. Sí, fuimos 2 durante los primeros 2 años. Maxi Gesualdi, que es también estudió comunicación social y él es librero, tiene una librería acá en Chivilcoy, en la avenida Villarino, que se llama Macondo, y ahí fueron nuestras primeras charlas. Y desde el año pasado se sumó otro amigo, Juan Fernández, además de varios amigos que cumplen un rol distinto y ayudan durante todo el año para que sea posible, pero sí somos 3 organizadores actualmente. Es un montón. Nosotros teníamos como el objetivo de tener un proyecto cultural y poder sostenerlo en el tiempo. Como hicimos esa primera Flitch ya con la proyección de que sea y que esto siga año a año y que sea un evento esperado por los chivilcoyanos y por la zona también. Todos lo esperamos. Y esto de a poco se va cumpliendo y creo que era uno de nuestros pilares, sostener los proyectos culturales. Tienen algo de eso, ¿no? Que hay veces que quedan en uno por falta de recursos, por falta de equipo, porque todo queda en hacerlo a pulmón y en todo lo que cuesta organizar algo tan grande. Y bueno, ese fue también un aprendizaje, como armar una estructura para garantizar que año a año se haga la Flitch, incluso con la característica de que es un festival libre y gratuito. No cobramos entrada, por lo tanto no tenemos una recaudación desde la entrada, porque queremos que sea pública su entrada y también fomentar que ese día vaya, que la gente se pueda comprar un libro, ¿no? que circule ahí el trabajo de todos y todas. Y bueno, por supuesto cuesta mucho más también ser autogestivos, porque estos últimos 2 años
la hicimos gracias al apoyo de empresas privadas. Este año les resultó más complejo que años anteriores el armado, digo, la autogestión, es muy difícil el contexto. Estoy pensando, bueno, siempre fueron invitados personas muy reconocidas dentro del ámbito intelectual o de la literatura, y estoy pensando, bueno, el contexto es totalmente abrumador. Estoy pensando cómo hacen ustedes para sostenerlo a lo largo del tiempo sin caer quizás en un lugar que sería muy sencillo, que es, bueno, invito a librerías que vendan libros y ya, y ponemos uno que venda cositas para niños y otro no, sino mantener toda una estructura cultural en eso. Nosotros nos reímos por la parte del detrás de escena, en la parte graciosa, nos reímos porque decimos con los chicos como, bueno, no nos preguntamos cómo, nosotros lo hacemos, claro. después vemos cómo. Entonces, la verdad es que se nos fue dando, no lo hacemos solos, aunque seamos 3 organizadores, siempre encontramos que nos pasa el contacto de tal, quien empuja desde otro lugar. Y eso, nosotros tenemos como la feria que queremos, que soñamos en nuestra cabeza, queremos que venga esta y y se va armando así, que estén estas editoriales, y nos largamos con eso y vamos armando desde ese ideal. Y sí hay como 2 cuestiones, porque está la dificultad de que los primeros 2 años sí recibimos apoyo del Estado, había un Ministerio de Cultura por empezar, y había programas de apoyo a ferias del país, el que fuimos beneficiados, aún habiendo escrito un proyecto, mandándolo a concursar y con la voluntad política de hacerlo, y después, bueno, nos quedamos sin eso, con un discurso además hacia los artistas, trabajadores de la cultura, y sin embargo fue el año en que más queríamos hacer la Flitch. Y la rompieron. ¿Cuánta gente fue? Y no hicimos, como es un evento que dura todo el día y van y vienen personas, no pudimos como contabilizarlo en números. ¿Una estimación? Creemos que entre 2.000 personas, 2.500 personas, y cuando vino Dolina más. Claro, yo no me acuerdo, yo fui cuando fue Alex Cohen, creo que el año pasado, no sé si pude ir, creo que no, ¿no? ¿El año pasado fue Alex Cohen? Sí, el año pasado. Vino Martín. No, Cohen. Entonces el año anterior sí. Y me encontré con poetas y qué sé yo, de Mercedes, o sea, gente que se llega al Flitch de todos lados. Sí. ¿Cuánta gente había ahí? Un montón. Y ahí hicimos como esa cuenta, entre 2.000, 3.000 personas que fueron pasando. En el momento de Dolina fue el de mayor concentración de personas en el mismo momento. Hicimos un día que había llovido un montón, no sé si vos te acordás. Sí, tremendo. Llovía torrencialmente y llovió todo el día, pero sí, siempre superó, porque además nosotros teníamos la primera Flitch, se hacía en la misma fecha que la rural de Chivilcoy, entonces no sabíamos si iba a ir gente o si iban a ir nuestros papás, nuestros tíos y nadie más. Estuvo muy bien. Siempre superó las expectativas en cantidad de gente, siempre estuvo llena y además eso, ¿qué es lo que a nosotros nos emociona para hacerla? Mirar a tu alrededor y ver gente con libros, escuchando, haciendo silencio, pensando, haciendo preguntas, anotando, hablando con los editores, paseando ahí por las editoriales y de repente poder hablar con el autor, traer el libro que tiene de su casa para que se lo firme Dolina o Cohen, y ahí nos vamos enriqueciendo también de anécdotas. Hay una de Dolina que nosotros le tuvimos que decir, ¿no? Como hay mucha gente que quiere saludarte, sacarse una foto, y me dice, ¿para qué vine? Vine para eso. Entonces, nada, poder generar esos también recuerdos que forman parte de la memoria chivilcoyana, para nosotros es parte de la tarea cumplida. Y esto que decías vos, que había gente de todos lados, también es otro de los pilares de la Flitch. Poder tener en Chivilcoy un festival al que personas de distintas ciudades cercanas puedan y quieran venir, incluso que esto se vaya replicando en otras ciudades, ¿no? Que pueda generarse este contagio y que haya más festivales descentralizados de Capital. Está buenísimo ir a Capital y todo lo que es ir a un evento cultural grande donde vos puedas encontrar los autores que lees, pero también para nosotros los del interior es un gasto. Vos tenés que viajar, capaz pagar una entrada,
algo de la logística también te cuesta, bueno, poder hacer algo así, pero en tu ciudad, o tenerlo más cerca, y libre y gratuito, es un poco lo que queremos sostener en el ¿Cuándo tiempo. es este año? Este año es el 23 de noviembre, falta Nada. ahí un poquito más, domingo del fin de largo, creo que está ya, espero que no haya ningún cambio, pero el lunes es feriado, así que lo hacemos domingo para que todos puedan ir. O sea que nos podemos quedar desde el 23 hasta que cierran a las 12 de la noche. Desde que abrimos las puertas hasta que las cerramos. Claro. Sami, sé que va a haber invitados un montón, no vamos a decir nada porque todavía no pueden decirlo, no pueden confirmarlo, pero invitamos a todos los oyentes de Desbocados a que vayan a ver la programación. La página de Instagram del Flitch era @Flitch o Festival Flitch. Festival Flitch. Ahí van a encontrar todo, ¿no? Ahí van a encontrar todos y estamos muy próximos a decir quiénes son esos A develarlo. invitados y invitadas, así que estén atentos y atentas porque ya en estos días empezamos a dar los nombres y es muy prometedora la... Hermoso. Sí, no voy a decir nada. Cambiemos de tema. ¿Tenés algo ahí para leernos, para compartirnos tuyo? Bueno, justo estoy sentada al lado de la biblioteca. Sí tengo que hacer así. Genial, genial. Buenísimo. Porque bueno, por ahí nadie te escuchó. Yo estaba pensando también, viste, qué importante es no solo llevar a ciudades tan pequeñas del interior, a personas reconocidas, a escritores, a poetas, a pensadores, sino también poner en contacto, ¿no? Lo propio, la propia movida cultural, a los artistas de la localidad con los forasteros que llegan, ¿no? Y hay algo que es precioso, pensaba desde lamentablemente desde mi experiencia, que es lo único que puedo pensar, hay algo hermoso que es cuando uno ve que genera comunidad, ¿no? Hay algo virtuoso, hermoso que tienen estos festivales, que es generar humanidad, sensibilidad, ¿no? Unirse desde otro espacio. Y que tanta falta nos hace hoy, realmente. Es una bocanada, ¿no? De esperanza y de ideas también, porque, y hablando de la inteligencia artificial y no solamente de los gobiernos de derecha, pero es una de las primeras cosas que nos quitan, ¿no? El poder pensar las ideas. Y en estos lugares lo que ocurre es que de repente salimos con un montón de ideas de cómo hacer las cosas, de cómo trabajar, de cómo relacionarnos, de cómo pensar. Y esas cosas las pensamos con otros, no las pensamos solos. Nos van ayudando a pensar. Para eso creo que están estos espacios y porque necesitamos encontrarnos. Necesitamos encontrarnos y estar en comunidad. Como en lazos humanos, sensibles, ¿no? Como que no nos perdamos en eso. Hay que salir un poco del celular y entrar a la vida misma. Sí. ¿No? Sami, queremos escuchar algo, puede ser ya publicado, puede ser nuevo, puede ser en proceso, lo que tengas ahí a mano para compartirnos. Mira, agarré Un lugar en el mundo, que es el último libro que publiqué con Sudestada, y justo aprovechando ahí la escena con la hija que viene a pedir yogur, y esto que hablamos de las imágenes, de dónde pueden hacer un poema. Estábamos en la plaza con mi hija, ella era chiquita, había aprendido a caminar hace poquito, agarraba flores y me las traía. Esa es la escena, ¿no? Y el poema cuenta esa escena. Mi hija junta flores y las apila sobre mis manos. Cuando se aleja, intento mirarla como si no fuera mía, como si fuera una hija cualquiera, solo una nena con un vestido rojo, como si fuera de otra, por ejemplo, de esa chica más joven que yo. Pero ella siempre se acerca trayendo flores hacia mí, como si yo no fuera una madre cualquiera, como si yo no fuera una madre peligrosa, como si confiara en mí. ¡Wow! Por favor. ¡Qué poemón! ¿Tenés más ahí? Y así muy azarosamente también agarré otro, retomando lo que hablábamos, ¿no? De que esto de que la poesía a veces está en lo que te dice otro, no en lo que a vos se te ocurre.
después está cómo contarlo, ¿no? Pero este poema surgió de que me acordé de algo que me dijo un gran maestro, que es Daniel Santoro, el artista plástico. Lo entrevisté para la facultad y él me había dicho su concepto de la melancolía. Y de esa charla salió este poema. Una vez un maestro me dijo, imagínate una ola gigante. Esa ola es la realidad que te impacta. Y vos que sos un acantilado súper complicado, quedás mojada. Y después querés dar cuenta de toda esa ola. Pero lo único que tenés es un charco. Toda una ola se reduce a un charco. Esa es la melancolía. Las cosas que están afuera no son lo mismo que las que están adentro. Las cosas que perdimos no son las mismas que las que recordamos. Nunca el recuerdo llega a ser lo que en realidad fue. Sin embargo, lo que en realidad fue no es más verdadero que el recuerdo. Tremendo, tremendo. ¿Vamos con uno más para terminar? Dale. ¿De qué tópico? Lo que quieras, lo que te venga. A ver, vamos a abrir así medio como... ¿Al azar? Al azar. Bueno, abuela, tópico abuela. Dale. Cuando pusieron el cartel de venta en la ventana de tu casa, me di cuenta que de verdad estabas muerta. Del lado de adentro, la persiana cerrada aún deja pasar pedazos de sol quebrado en muchos círculos sobre tu placar, como fractales naranjas y dorados. Todo lo que tenías siempre me pareció viejo. Las tazas de porcelana, las bandejas de plata, los vasos de vidrio amarillos tiempo. La billutería que llamaba joya. El tarro de talco con una esponja usada. El colchón duro que nunca quisiste cambiar. La funda de la almohada tejida con flores de lana. Tu cepillo de pelo. Ahora se convierten en objetos anacrónicos de un tiempo diferente que me habla. Como si pudieran iluminar mi historia, decorar mi casa con un estilo vintage, con un valor histórico, brillante, vivo, relacionado con nosotras. Ahora soy yo la que se sienta donde terminan las escaleras y te inventa con poesía un feminismo. Observo para adentro tu diente pintado de rojo y escucho, en el silencio absoluto de tu casa, tu voz tarareando una canción desconocida porque naciste el día de la música. Tu casa no es una casa abandonada porque tiene tu olor, como si hubieras perfumado para siempre los azulejos de la cocina. Y la vida, y las flores, y las plantas todavía crecen en tu patio. Tremendo, Sami. Este libro, editado por Sudestada, todavía anda dando vueltas, ¿cierto? Sí, sí. O sea que lo van a conseguir en el Flitch, seguro, y si no en las páginas de las editoriales que mencionamos. Sí, en librería se puede pedir, se puede encargar también si la librería no lo tiene, porque Sudestada difunde a todo el país, así que sí, y en la Flitch van a estar ahí todos los libros. Recordamos la fecha de la Flitch, el horario y el lugar. 23 de noviembre, domingo, a partir del mediodía, no tenemos una hora exacta, pero es desde el mediodía hasta la noche. Hasta que ardan las velas. Hasta que ardan las velas, hasta que quede la última persona, en el Club Gimnasia, en el centro. Perfecto. Muchas gracias por toda la movida que haces, por compartir este tiempo, este rato con nosotros acá hablando y por tu poesía sobre todas las cosas. Gracias a vos siempre por tus preguntas, por el espacio y bueno, seguir haciendo comunidad, acompañándonos. Por supuesto. Te esperamos acá y vamos nosotros para allá. Por supuesto, por supuesto. Nos vemos prontito, te mando un abrazo y toda la merd. Estamos atentos a la lista de invitados porque la vamos a decir acá muy pronto. Un abrazo grande. Abrazo para vos. Así pasó Sami San Romé, gestora del Flitch, el Festival de Literatura de Chivilcoy, que va a suceder el próximo 23 de noviembre a las 12 del mediodía. Estén atentos a las redes sociales de Instagram, @festivalflitch. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chau.